Especímenes. En el año 2008, Marvel recupera los derechos de Hulk y nos entrega, ahora sí, el increíble Hulk, con el señor Edward Norton, el que hasta ese momento, en el año 2008, muchos alababan el trabajo de este señor como el señor Bruce Banner. ¿Quién dirige esta película? El señor Louis Leterrier, el mismo que nos trajo El Transportador 1 y 2 y que nos trajo en el 2010 Furia de Titanes, el remake. Yo creo que lo hace bien, nos entrega una buena película, un nuevo recomienzo de la historia. Como ya les dije, Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth, William Hurt en los papeles principales. Tim Roth, que lo hace sensacional como una de las bestias, de los enemigos clásicos de este superhéroe, que es la Abominación. Malamente a esta película del increíble Hulk se le denomina la Hulk número 2 porque no es así. Como ya les digo, tanto el escritor como el actor principal, Edward Norton, trabajaron en que se deslindara totalmente la historia, hacer un nuevo comienzo, teniendo no muy claro el comienzo. Claro, en la película, al estarla viendo, nos damos cuenta del origen del señor Banner y de cómo fue que sufrió esta catarsis que lo transforma en el señor Hulk. Lo vemos por medio de flashback. Cuando Hulk vence a la Abominación, el general Ross dice: háblenle a Fury y métanlo en la bóveda, dando referencia ya de la existencia de Nick Fury dentro de esta película. Este dato es muy importante. Cuando Hulk lleva a Liv Tyler, a Betty, el personaje dentro de esta película, la lleva a una cueva, se ven unos relámpagos que están en el cielo. Hulk voltea, les gruñe muy fuerte y en una esquinita arriba se ve un punto cayendo. Esto definitivamente es la referencia que nos está dando que en ese momento Thor está siendo arrojado por su mismo padre de Asgard. Todos estos datos los estoy poniendo yo porque muchas veces no nos estamos dando cuenta, o mucha gente no se está dando cuenta de que todo está pasando en un mismo tiempo. Por ende, el jefe Nick Fury, o el comandante Nick Fury, el agente Nick Fury, ya tiene un como control de la existencia de todos estos personajes dentro de este universo. A pesar de que en una película se esté hablando exclusivamente de un personaje, no deja de haber ramificaciones dentro de la misma historia de los demás personajes. Estamos hablando del director Kenneth Branagh, con su sensacional y muy buen presentación del personaje de Thor. El año del 2011 nos presentan a que es el dios del trueno, interpretado por Chris Hemsworth. Sale ahí también Natalie Portman. Ya les digo, la historia del dios del trueno, que es desterrado por su carácter impulsivo y arrogante de Asgard por su mismo padre Odín. Una historia muy interesante. Ahora nos cuenta una historia más fácil, más rápida, para llevarnos a lo que va a ser el encuentro de este dios del trueno con este grupo elite de superhéroes denominado Los Vengadores. Muy buena presentación del personaje. Fue la posición terrenal de este superhéroe, ya sin poderes, cómo estaba actuando. Sin embargo, son características que el mismo director dijo que debían de ser sobresalientes para después comprender nuevamente la divinidad que tiene este superhéroe. Muy buen montaje, muy buena película, muy buenos efectos especiales. Yo creo que todos los actores lo hicieron bien en su momento, y también nos presenta unos datos curiosos que, bueno, aquí tenemos que empezarlos a analizar nuevamente. La película está lógicamente, cronológicamente posicionada entre Iron Man 2 y la mitad de El Increíble Hulk, la película que ya hablábamos del 2008. Bueno, en el 2008, Iron Man, un suceso total en el cine. La verdad es de que ni la misma Marvel tenía concebido que fuera un éxito tal cual el que hizo este personaje, y con una sensacional presentación del señor Robert Downey Jr. como el señor Tony Stark. Sensacional historia de un multimillonario y muy carismático industrial que provee de armas al gobierno de los Estados Unidos, el cual sufre un secuestro en Medio Oriente, y para escapar de esta captura tendrá que construir un traje mecánico de acero, el cual será el comienzo para crear una mejor y superpoderosa armadura para darle seguimiento a la creación
del superhéroe Iron Man. Pero yo creo que ni siquiera el señor Robert Downey Jr. se podía imaginar el éxito que iba a tener este personaje y él dentro de su interpretación, el cariño que iba a agarrar con la gente a tal grado de que ya es muy difícil que se pueda quitar este personaje, el señor Robert Downey Jr., ya que hasta en la calle lo reconocen como el señor Tony Stark. Una muy buena película, muy buena presentación. En el año del 2010, el mismo director Jon Favreau nos entrega la segunda y también muy exitosísima segunda parte de Iron Man. Ya con un personaje ya bien diseñado, ya bien presentado, la gente ya lo conocía y lógicamente las características de este señor Tony Stark lo hacen todavía más carismático y mucho más romántico dentro de la pantalla. Ya sabemos la historia de este ruso que trata sobre todas las cosas de aniquilar a Tony Stark. Crea un traje que es el comienzo para unos trajes mecánicos robots que le van a hacer la vida de cuadritos al señor Tony Stark y que sale avante ayudado de otro personaje que aparece dentro de esta película y que pertenece lógicamente al universo de Marvel, que es War Machine. Una escena en la que Tony está revisando las cosas de su padre. Entre algunos de los dibujos podemos ver que aparece un cubo dibujado, lo que nos hace pensar que es el cubo cósmico, el cual es el que origina que haya este peligro dentro de la película de los Vengadores y que lógicamente es un antecedente también de la película de Capitán América. En ese año del 2011 también aparece un gran justiciero que nos trae a la pantalla por medio del señor John Huston, este señor que nos trajo en el 95 Jumanji y que después en el 2010 nos trajo una muy buena versión del Hombre Lobo con Benicio del Toro, ¿la recuerdan? Este mismo director en el año 2011 le encargan hacer la presentación del primer Vengador, que fue el último en presentarse cronológicamente en la pantalla, el Capitán América. Una película, caray, muy pegada por la crítica, muy pegada por los fans. No salieron muy convencidos de este trabajo. Un principio muy largo para muchos de los que no son fans y para la gente convencional que estaba acostumbrada a ver la exposición de estos superhéroes en la pantalla mucho más ágil. Lógicamente, yo le veo que sí tenía una necesidad esta película por contarnos la historia por un sencillo dato. Es el único de estos superhéroes que no está o que no aparece en el mismo tiempo que el resto de los Vengadores. Es un personaje que aparece a finales de la Segunda Guerra Mundial o lo que es los principios del final de la Segunda Guerra Mundial y que lógicamente va a dar un vuelco de 180 grados su vida al quedar congelado y transportarse después a la época actual donde ya va a convivir con el resto de estos personajes. Tenía que hacerse así, sí tenía que, porque de otra manera tal vez hubiera sido muy vagos todos los rasgos que nos presentan del personaje y muy vaga la historia para comprender muchas de las cosas que posteriormente se están presentando del personaje y que se van a presentar con las otras películas que vienen. Otro dato interesante de esta película es la aparición sensacional del señor Hugo Weaving como Cráneo Rojo, donde también, perdón, se me había pasado comentar al señor Chris Evans como el Capitán América, que anteriormente lo habíamos visto en la película de los Cuatro Fantásticos como la Antorcha Humana, que este también es un dato que yo creo muy bueno, el que se haya podido separar de este personaje y que la gente no hiciera el match inmediatamente al verlo él caracterizado del Capitán América y quisieran la remembranza de este otro personaje. Yo creo que al final se logra zafar bien del personaje de la Antorcha Humana y toma las riendas de este personaje del señor Steve Rogers, que su alter ego lógicamente es el Capitán América. Año del 2012 y llega la prometida de Avengers, Los Vengadores, dirigida por el señor Joss Whedon, que este director ya lo recordábamos por la serie Buffy la Cazavampiros. La aparición del señor Mark Ruffalo. Muchos dijeron que Mark Ruffalo era un gran actor y que lo iba a hacer bien, que todo dependía de cómo se llevara a cabo el personaje ya animado. Yo creo que la decisión dentro de los productores de hacerlo de un tamaño un poco más real
sí está gigantesco, sin embargo es más pequeño que las otras dos versiones que se entregaron. En la cara darle los rasgos del señor Mark Ruffalo fue otro gran acierto. Y número 3, en hacerlo en este efecto que lógicamente ha cautivado no solo al cine, sino a todos los espectadores, que es la captura de movimiento, como ya les habíamos hablado, de este efecto especial que se ha utilizado en las películas de Avatar, que se ha utilizado en las películas de levantamiento del planeta de los simios, que se ha utilizado en el personaje del Gollum en El Señor de los Anillos. Este efecto yo creo que le dio todavía más dimensión al personaje y le dio una posición más real dentro de la historia, hablando de la pantalla. Muy bien el señor Mark Ruffalo, que no solo nos deja el Hulk más importante hasta este momento en la pantalla, sino que lo pone al personaje dentro de un nivel de importancia junto con el resto de los Vengadores. Creíamos que se le iba a dar al personaje su importancia, pero la verdad es de que lo hicieron sensacional. El señor Joss Whedon le dio unas características a este Hulk muy buenas. Mark Ruffalo es un actor que ya venía con mucho trabajo. Una película con el señor Martin Scorsese al lado de Leonardo DiCaprio que se llama La Isla Siniestra. Ahí vimos a un señor Mark Ruffalo con muchas tablas. Que algunos de los puristas de los cómics pueden de alguna manera criticar de esta película. Sin embargo, yo creo que para la gente que está conociendo a los personajes por medio de la pantalla, o que sabían de la existencia de los personajes, pero no eran grandes conocedores de la historia de estos personajes en el cómic, y están volviendo a recapitular a estos personajes, yo creo que los está dejando muy a gusto. Al público en general lo está dejando a gusto, muy a gusto. Al final de esta primera parte nos queda muy claro que el enemigo que sale sonriendo al final de esta primera parte y voltea con una sonrisa malévola es Thanos. Este personaje de Thanos está, digamos de alguna manera, muy enamorado de la muerte. Por ende, al final de la película de los Vengadores, cuando dicen que el enfrentar a los humanos es como cortejarle a la muerte misma, esta sonrisa nos hace ver que este va a ser uno de los alicientes para enfrentar a estos Vengadores. Este enemigo de Thanos, como un dato histórico, aparece por primera vez en Iron Man número 55 del año de 1973. Todo nos hace suponer que este enemigo va a entrar directamente a destruir no solo a los Vengadores, sino con el gran propósito de aniquilar en su totalidad a la raza humana, con ese fin, con el fin de cortejar a la muerte, con el fin de agradarle a la muerte, ya que dentro de su afición, este es el principal aliciente que él tiene. Esperemos haya sido de su agrado este programa. Les recordamos que estamos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde aquí por medio de Central 1, el programa Especinemes, y también recordarles que existe la página de Especinemes Monterrey, donde nos pueden hacer cualquier comentario, sugerencia, aclaración, no solo de este, sino de cualquier otro tema, y que